yo creo que ya han pasado los 5 minutos, ya están la mayoría de las personas conectadas. Si no, bueno, Lito, que es el que manda los correos, pues nos puede comentar un poquito. Pero deciros a todos los que ya os habéis conectado que, bueno, esta es nuestra sexta charla de Magallanes, charlas confinadas, que hemos empezado a raíz del encierro. Y bueno, aparte de seguir con nuestro programa Un Punto Azul, que lo hacemos los martes, que ya no lo hacemos desde Radio Indes, sino lo hacemos también en Zoom, pues decidimos, bueno, principalmente Lito, empezar a hacer, Manuel Jiménez del Barco, pues las charlas que a veces hacemos en directo, y poco a poco ha ido metiéndolas aquí en Zoom. Y bueno, gracias a todos por participar. Deciros que hoy, para que Lito descansara, y gracias a que Joel ha sido nuestro anfitrión, al cual le damos las gracias porque esta sala es suya y lo es hoy y lo ha sido durante muchos días, pues le hemos ofrecido a que nos hable de ese tema tan interesante que es los meteoritos, que nosotros ya lo escuchamos una vez, lo invitamos. Joel, ¿te acuerdas? Te invitamos a Jerez a una charla. El Pint of Science. Efectivamente. Y al final, con muchos problemitas, pero la tuvimos, también por Zoom. Y hoy, bueno, pues vamos a volver aquí. Para los que no lo conozcáis, bueno, Joel Núñez es de Sostrato, que bueno, que es una de las agrupaciones que pertenece a la RADA, y que ellos participan en astronomía también a través de la geología. Muchas gracias, Joel, y cuando tú quieras, pues puedes empezar con tus fantásticos meteoritos, que seguro que le vas a encantar. Lo único que por Zoom, pues no vamos a poder tener esos meteoritos para tocarlo, pero bueno, algunos a lo mejor no lo puedes enseñar. No lo sé cómo irá la charla. Gracias, Joel. Pues muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Lito, muchísimas gracias a la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes por haberme invitado a impartir por segunda vez para ellos esta charla, Meteoritos Mensajeros de las Estrellas. La verdad es que es una de las charlas a las que yo personalmente tengo más cariño, ¿verdad? Porque digamos que es una de las ramas, desde que empecé mi formación reglada en geología, es una de las disciplinas que más me ha fascinado, pero es que ya lo hizo desde que yo era pequeño, ¿de acuerdo? Esas rocas del espacio, poder tocarlas, poder saber qué podemos obtener de ellas, qué información podemos sacar, cómo podemos cartografiar o hacer un trabajo de la historia del sistema solar a través de su análisis, es algo que siempre me ha parecido fascinante. Pero bueno, en eso entraremos ahora. Como muy bien ha explicado o ha indicado Agustín, a mí en esta charla me suele gustar llevar algunas piezas, ¿no? Algunas piezas para que el público asistente pueda toquetearlas, pueda olerlas, incluso pueda chuparlas, como hacemos los geólogos, aunque no se recomienda, para ver si llevan sal, si no llevan sal y estas movidas. Bueno, fuera bromas, pues hoy desafortunadamente no vamos a poder tocarlas, pero sí he preparado aquí una pequeña selección de algunas de las piezas más interesantes de la colección de Sostrato para que todos y todas podáis verlas, ¿de acuerdo? Dicho eso, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y empezamos. И сгорел там, да? Вот тут. Un momentito. Vaya. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Vale, perfecto. Perdona, Joel, es que estaba cerrando todos los micros y no me ha dado tiempo a contestarte. Sí, Vale, se ve vale, la vale. pantalla, sí se ve la pantalla. Al resto de personas, Vale, podéis vale, quitar los perfecto. micros, pero vamos, yo os voy cerrando si os olvidáis. Vale, pues ahora vamos a ver un vídeo, ¿de acuerdo? Digamos que... A ver si se escucha bien. И сгорел там, да? Вот тут. Ну. А что думаешь, может, спутник там уже же падал, они...
Bueno, 9 horas de la mañana del 15 de febrero de 2013. Un viernes como otro cualquiera, Chelyabinsk, una región rusa, ¿de acuerdo? La ciudad acababa de despertar, todo estaba tranquilo y el cielo parecía vaticinar un fin de semana bastante confortable. Mucha gente se dispuso a ir a trabajar como habitualmente, freno en mano, embrague, acelerador. 9:20 horas, una bola de fuego aparece repentinamente en el cielo. Las cámaras integradas en los vehículos, porque allí en Rusia por ley tienen que llevarlas por si hay algún accidente, graban impasiblemente mientras mucha gente establece visual directa con el fenómeno. La bola de fuego surca la atmósfera a 19 kilómetros por segundo y de pronto explota, llegando a brillar 30 veces más que el sol. Algunas personas quedan temporalmente ciegas y otras sufren quemaduras. 1 minuto y medio después de explotar, el aire empieza a vibrar. Las ventanas de más de 7.000 edificios revientan, causando cortes y contusiones a más de 1.700 personas. Poco después, los sismógrafos se mecen. El suelo tiembla ligeramente. El evento deja una nube de polvo en la atmósfera que tarda en desaparecer cerca de 3 meses y pone en evidencia nuestra fragilidad. Un asteroide con una masa equivalente a la de la Torre Eiffel se había acercado demasiado a la Tierra, recorriendo rasante el cielo de Asia hasta finalmente desintegrarse a unos 20 kilómetros sobre la región de Chelyabinsk, tras lo cual miles de restos impactaron contra el suelo. Y esos son los restos que los astrogeólogos o las personas que nos dedicamos a la geología planetaria o a la astrogeología llamamos meteorito. Pero si yo os hiciera una pregunta, esta misma pregunta que aparece en el título de la diapositiva, ¿qué es un meteorito? ¿Alguien sabría decírmelo? Un meteorito es un asteroide o meteoro que impacta contra el suelo. En efecto, Antonio, un poquito más técnico, en efecto, podríamos definir, bueno, no lo vamos a definir ahora, pero a gran escala un meteorito no deja de ser un pedrusco del espacio, ¿de acuerdo? Un fragmento de un cuerpo celeste, ahora veremos de qué cuerpos celestes puede proceder, que impacta. Por tanto, un residuo rocoso, ¿de acuerdo? Bien. Todos conocemos nuestra vecindad cósmica, el lugar que ocupamos en el universo, por lo menos en el universo conocido, ¿de acuerdo? Sistema solar, brazo de Orión de la Vía Láctea, cúmulo local de galaxias, la Niaquea, etc. Pero a nosotros, los astrogeólogos, lo que más nos interesa es el sistema solar. El sistema solar es un sistema planetario bastante interesante, con una diversidad de mundos abismal, ¿de acuerdo? Y es de algunos de esos mundos de los cuales proceden estas roquitas que el día de hoy son las que nos interesan, los meteoritos. A gran escala podemos dividir el sistema solar en dos regiones, una región interna o sistema solar interior, que comprende los 4 planetas interiores o rocosos o telúricos, y una segunda parte externa o exterior, que comprende los 4 gigantes gaseosos, ¿de acuerdo? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre la región interna y la región externa tenemos un cinturón de asteroides, ¿de acuerdo? Ahora veremos lo que es un asteroide, y más allá de la órbita de Neptuno tenemos otro cinturón de asteroides secundario llamado cinturón de Kuiper, y más allá la nube de Oort, ¿de acuerdo? Que es la cuna de los cometas, según se piensa. Entonces, ¿de dónde vienen los meteoritos, como por ejemplo este que ha causado tanto miedo en Rusia en 2013? Bien. Los meteoritos, como muy bien nos ha dicho nuestro amigo Antonio, pueden proceder de diferentes tipos de cuerpos. Pueden proceder de asteroides, pueden proceder de cometas, pueden proceder de la Luna, pueden proceder de Marte, por tanto, cuerpos planetarios. Bien, eso a gran escala va a definir ya un primer tipo de meteoritos, ¿de acuerdo? O una primera clasificación de meteoritos, pero después avanzaremos sobre ello. Lo que yo quiero que quede muy claro, o muy clara, es la definición de meteorito, porque muchas veces nos encontramos con sorpresitas en los medios de comunicación. Entonces, digamos que si en vez de aquí a vosotros le preguntara, por ejemplo, a un indígena del siglo XVII, qué es un meteorito, un indígena que hubiera viajado desde el futuro, ¿no?, al siglo XVII, y alguien le preguntara qué es un meteorito, ¿qué nos respondería? Pues roca espacial, chocar tierra. Eso es un meteorito, es un pedrusco del espacio que choca, que impacta,
que causa terror, que genera un cráter, ¿de acuerdo? Si no choca, no es meteorito. Y eso es muy importante, sobre todo para combatir la desinformación. Por ejemplo, esta es una noticia de un medio latinoamericano, publicada en mayo de 2019, hace casi un año, que dice: impresionante, meteorito ilumina cielo nocturno en Australia. Decenas de personas saturaron las líneas telefónicas asustadas por el estruendo del meteorito. Mal, no, error. Eso no es un meteorito, eso es un fenómeno luminoso, como ahora vamos a ver. Porque un meteorito, como dice nuestro amigo indígena viajero en el tiempo, es roca espacial chocar tierra. Pedrusco espacial que choca de la Tierra y que puede proceder de un cuerpo satelital, como nuestra Luna, de un cuerpo asteroidal, como un asteroide o un cometa, en ese caso sería cometario, o de un cuerpo planetario, como por ejemplo Marte, ¿de acuerdo? Entonces, puede proceder de esos, pero tiene que chocar, ¿de acuerdo? Por tanto, a las personas que hayan redactado esta noticia, les debería quedar muy claro, si estuvieran aquí, que no, que están equivocadas. Eso no es un meteorito. Veremos ahora qué es eso, ¿de acuerdo? Bien. Hay que tener claras a la hora de abordar las temáticas relacionadas con la meteorítica, que es la ciencia o la subciencia, la rama de la ciencia de la astronomía y de la geología que se encarga de estudiar estos pedruscos espaciales, algunos conceptos, digamos, clave, ¿de acuerdo? Y es que, digamos que en relación a los meteoritos, hay algunas cosas que hay que tener muy en cuenta, algunos conceptos que ahora espero que queden muy, muy claras, ¿vale? Por un lado, tenemos los pedruscos espaciales. Los pedruscos espaciales que se acercan a nuestro planeta y que si impactan se pueden convertir en un meteorito. Y por otro lado, tenemos los fenómenos luminosos asociados a la entrada en la atmósfera de un cuerpo, de ese cuerpo, ¿no? De ese cuerpo rocoso del universo. Entonces, así digamos a gran escala, la mayoría de meteoritos proceden de asteroides o de partes de asteroides, ¿de acuerdo? O cuerpos que llegan a tener unas cuantas decenas de metros de diámetro. En este caso no se llaman asteroides, sino que se llaman meteoroides, ¿de acuerdo? Los meteoroides son pedruscos, patatitas espaciales, porque tienen forma irregular, que están por ahí dando vueltas por el espacio, ¿de acuerdo? Y se cree que de estos meteoroides es de donde proceden la mayoría de meteoritos, ¿de acuerdo? A modo de curiosidad, también, según las muestras estudiadas y demás, se sabe que aproximadamente un 90% de los meteoroides proceden de cuerpos cometarios, es decir, de cometas. Entonces, cuando un meteoroide, un trozo de asteroide, un trocito de cometa, entra en la atmósfera, debido a una serie de procesos físicos, se genera pues un evento luminoso que se puede clasificar en función de la magnitud aparente o del brillo que alcanza en el cielo en tres: en estrella fugaz, que se usa también como sinónimo de meteoro, pero bueno, aquí vamos a hacer una pequeña distinción: meteoro y bólido o bola de fuego, ¿de acuerdo? Esta tablita es muy fácil, lo que quiere decir es que la estrella fugaz, digamos, es esa partícula que entra en nuestra atmósfera y es fugaz, es un visto y no visto, no te da tiempo ni a pedir el deseo completo, ¿de acuerdo? Procede de cuerpos con una masa del orden de gramos, ¿de acuerdo? Que se desintegra a una altitud de entre 110 y 80 kilómetros de altura sobre la superficie, ¿de acuerdo? Y el fenómeno luminoso tiene una duración de entre 1 y 2 segundos. Después tenemos los meteoros de toda la vida, los meteoros como los que hemos podido ver en esta animación de aquí, de la derecha, ¿de acuerdo? Que suelen ser partículas espaciales de una masa del orden de kilogramos, de kilos, ¿de acuerdo? Que explotan o que se desintegran a una altitud de entre 80 y 50 kilómetros, y el fenómeno luminoso en el cielo suele durar entre 2 y 5 segundos. Este tipo de fenómenos luminosos, meteoro, ¿de acuerdo?, son los más llamativos, por ejemplo, durante una lluvia de estrellas fugaces. Todo astrónomo y astrónoma aficionada que se precie, se saca los binoculares o se mete en la neverilla portátil una cerveza para ir a disfrutar de este tipo de eventos esporádicos en el tiempo y cíclicos, que son las lluvias meteóricas, ¿de acuerdo? Y que se producen cuando la Tierra atraviesa una región del espacio en la que abunda material cometario de la cola de un cometa, ¿de acuerdo? Por eso siempre se producen en el mismo momento o en el mismo tiempo o periodo del año, ¿de acuerdo?
Y luego, si tenemos un pedrusco que tiene una masa del orden de entre la media y las 10 toneladas, tenemos un bólido. Evidentemente tiene mucha más masa, es mayor. Por tanto, se desintegra a una altitud de entre 13 y 50 kilómetros y puede durar entre 5 y 40 segundos. No tuvisteis más que mirar el vídeo que os he puesto antes del Chelyabinsk, ¿de acuerdo? Eso fue un bólido en toda regla, el fenómeno luminoso. Al explotar el propio bólido, ¿de acuerdo? El bólido explota, el meteoro y la estrella fugaz se desintegran así más, pero el bólido explota, llegó a brillar incluso más que el Sol y duró bastantes segundos, ¿de acuerdo? Duró bastantes segundos. A modo de curiosidad, los meteoros y los bólidos alcanzan temperaturas mínimas de 4000 grados, ¿de acuerdo? Y debido a la propia fricción con la atmósfera, se genera la energía térmica y por tanto el brillo que hace que podamos verlos, ¿de acuerdo? Dicho esto, quiero que os quedéis con un detalle súper curioso. La velocidad mínima con la que estas partículas entran en la atmósfera terrestre, ¿de acuerdo?, es de 11 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad muy grande, 11 kilómetros por segundo. Si os gustan los coches, no hay coche que viaje a esa velocidad, ni siquiera avión, ¿de acuerdo?, ni cohete. Y si tenéis en cuenta que la velocidad de la Tierra aproximadamente, disculpadme que se perdió Agustín y estoy aquí dando acceso a gente, es de unos 30 kilómetros por segundo, ¿de acuerdo? Unos 30 kilómetros por segundo. Imaginaros que un proyectil del espacio, con 11 kilómetros de segundo como mínimo, choca frontalmente contra la Tierra. Se pueden alcanzar velocidades de impacto de hasta 72 kilómetros por segundo en un impacto frontal, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante interesante si impacta un pedrusco. Entonces, diferencia fundamental entre bólido y meteoro. Los bólidos pueden dar lugar a meteoritos, los meteoros y las estrellas fugaces no, ¿de acuerdo? Porque se volatilizan, se vaporizan muy rápido en la atmósfera debido a las energías térmicas alcanzadas, y los meteoritos solo proceden de bólidos, ¿de acuerdo? De meteoroides o trocitos de asteroides o cometas o cuerpos planetarios lo suficientemente grandes como para no desintegrarse del todo. ¿Todo claro hasta ahí? Es muy importante esta distinción, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos que hay una serie de ciencia que es la meteórica, una serie de conocimiento científico que se incluye dentro de la meteórica que explica cómo funcionan estos fenómenos luminosos, ya sean meteóricos, de bólidos o estrellas fugaces. Sin más, tienes la particulita que atraviesa la atmósfera, alcanza tanta temperatura por la fricción que ioniza el aire de modo que se genera esa colita que vimos en el vídeo del principio, o la colita de las estrellas fugaces a las cuales pedimos deseos. Y mientras cae, si es lo suficientemente grande, puede generar una cosa que se llama onda de choque, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una onda de choque? Pues es lo que se produce como, por ejemplo, un avión supersónico, un caza militar, rompe la barrera del sonido, ¿de acuerdo? Esta onda de choque, fijaros, es lo que causó este terror en Chelyabinsk, Rusia, en el vídeo que hicimos. O sea, ese reventón de cristales, de puertas, de cosas saliendo volando, no fue generado por el impacto mecánico del proyectil contra el suelo, sino de la propia onda de choque en el aire, que empezó por la propia explosión, ¿de acuerdo?, que empezó a propagarse por la atmósfera hasta llegar a... El sonido tiene mucha fuerza también. Esta misma onda de choque, hubo un evento bastante interesante el 30 de junio de 1908, si no recuerdo mal, Tunguska, en Siberia, ¿de acuerdo?, en el cual la explosión de un bólido similar al de Chelyabinsk, pero un poco más potente y por una energía equivalente a 15 millones de TNT, ¿de acuerdo? 15 millones de TNT es una explosión brutal que arrasó con aproximadamente unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. O sea, fue una salvajada. Y eso fue por la onda de choque. O sea, que ya tenemos dos tipos de comportamiento. Por un lado, el impacto, que puede dejar como residuo un meteorito, y por otro lado, la onda de choque atmosférica, que es la que suele generar este tipo de problemas. ¿Claro hasta ahí? ¿Todo? Muy bien. Vaya. ¿Qué ha pasado aquí? Problemas del directo. Eso te pasa por usar Windows. No pasa nada. Voy a volver a abrirlo.
Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta sobre lo que acabo de comentar, por favor, hacerla. Voy a volver a abrir el archivo. Joel, la velocidad de escape de la Tierra son 11 kilómetros por segundo, entonces debería dar algún cohete llegar a esa velocidad, ¿no? Sí, ¿Te has sí, dicho antes? exactamente, exactamente. Pero digamos que la velocidad que yo he dicho es mínima. La mayoría llegan con una velocidad inercial mucho mayor. Y nada más que No lo pasa que es nada, ¿de el, acuerdo? aunque no impacte, vamos, antes de impactar ya estaría creando esos destrozos, ¿no? Al explotar en la atmósfera por la propia shockwave, del inglés onda de choque, ¿de acuerdo? Ya eso Ya es estaría generando vital. destrozos Ya está, ya está en- liada. Lo que pasó en Chelyabinsk, el primer vídeo que os enseñé, es eso, ¿de acuerdo? que no hace falta tampoco que impacte, aunque cuando Exactamente, impacte... exactamente. Ujú. Voy a volver a compartir pantalla, disculpadme. ¿Y se sabe a qué altura explotó? El Chelyabinsk, sí, explotó a una altura de aproximadamente unos 50, 55 kilómetros. O sea, es mucho, pero es poco, ¿de acuerdo? Para un cuerpo de esas dimensiones, una salvajada. ¿Se ve ya la pantalla? Sí. Vale. И сгорел там, да? Voy a pasarla rápidamente. Definición de meteorito, pedrusco espacial que choca o impacta contra la Tierra. Los medios no aprenden, ¿de acuerdo? Como siempre. Bueno, no todos, hay algunos muy buenos. Aquí podéis ver un ejemplo de bólido. Este se grabó en 2016 desde el complejo de telescopios de Calar Alto en Almería, ¿de acuerdo? Y fijaros la diferencia entre esto y una estrella fugaz, que son las típicas que podemos ver cualquier noche, porque de media, además, cada noche cae sobre la Tierra, o se depositan sobre la Tierra unas 100 toneladas de material interplanetario, ¿de acuerdo? Bien, genera todo esto en la atmósfera. Ionización del aire, por eso brilla, onda de choque que puede generar caos, auténtico temor, pero quizá uno de los rasgos astrogeológicos o uno de los rasgos dinámicos más importantes de un evento meteorítico o un evento lo suficientemente grande como para dejar residuos rocosos que lleguen a impactar, es decir, meteoritos, son los famosos cráteres de impacto. Los famosos cráteres de impacto que no dejan de ser estructuras concávicas, ¿de acuerdo?, sobre el suelo y que se forman de forma bastante intuitiva. Imaginaros en un estanque, ahora que se acerca el veranito y que van a dejar salirnos un poquito, tiráis sobre el estanque una piedra, ¿de acuerdo?, y veis que se va a generar una onda y del rebote mecánico de esa misma onda va a, digamos, una gotita a irse hacia el centro y a subir hacia arriba por rebote elástico, ¿vale? Eso es exactamente lo que pasa en un impacto meteorítico. Cae un proyectil, genera una oquedad que debido a las ondas energéticas del propio impacto se hace más y más grande y genera o puede generar un pico central. Y esto es así tanto para la litosfera o corteza terrestre como para la corteza o litosfera de la Luna y la de cualquier otro cuerpo que tenga una superficie rocosa, ¿de acuerdo? Si el impacto es lo suficientemente grande, se puede fundir lo que es la periferia del cráter, salir mucho material eyectado hacia afuera y formarse lo que se llaman tectitas. Las tectitas, digamos que son vidrio. Es material terrestre fundido debido a la energía térmica y mecánica liberada durante un impacto meteorítico o un evento de impacto, pero no es de naturaleza meteorítica. Es material terrestre fundido por un evento meteorítico, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenéis, bueno, no estoy mirando el chat, luego al final le echo un ojo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis uno de los cráteres de impacto más famosos o mejor conservados de nuestro planeta, ¿de acuerdo? Nuestro planeta, digamos que tiene una geodinámica externa y también interna, pero en este caso nos importa la externa, bastante activa, de modo que aunque han impactado a lo largo de la historia un montón de impactos, muy pocos se conservan bien. Ya sabéis que tenemos una atmósfera muy densa, muy compleja, que erosiona eólicamente o hace un trabajo de erosión bastante importante. También tenemos un ciclo del agua, digamos un funcionamiento hídrico que genera erosión hídrica también, de modo que es muy raro que un cráter en la Tierra se conserve tan bien como este que tenemos aquí. En la Luna sí, porque la Luna no tiene prácticamente atmósfera o no como nosotros conocemos una atmósfera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cráter Barringer o meteor cráter en Arizona, uno de los cráteres de impacto mejor conservados de nuestro planeta,
que fijaros el pedrusco que tuvo que caer para generar un hoyo, un agujero de 1186 metros de diámetro, casi 1200 metros de diámetro, algo más de un kilómetro, ¿de acuerdo? Y una profundidad de unos 170 metros, ¿vale? El evento de impacto está datado en aproximadamente unos 60.000 años, es decir, pasó hace unos 60.000 años. Pero bueno, los meteoritos, como os acabo de sugerir, no son algo actual, ni de hace 60.000 años, ni siquiera de hace 2 millones de años, ¿de acuerdo? Contra la Tierra, al igual que contra la Luna y otra serie de cuerpos rocosos del sistema solar, llevan impactando cosas desde el propio origen del sistema solar. A nosotros como especie nos interesaría saber que nuestros ancestros ya utilizaban los meteoritos sin saber que procedían del cielo para poder hacer cosas o para fabricar herramientas debido a las propiedades majestuosas que tienen desde un punto de vista mecánico y de resistencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en 1922, cuando Howard Carter, si no recuerdo mal, el arqueólogo egiptólogo británico que descubrió la tumba de Tutankamón, descubrió dicha tumba, valga la redundancia, encontró una daga ritual cuya hoja estaba forjada en hierro y níquel, una mezcla que encontramos en meteoritos, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora explicaremos eso. Por tanto, se lleva usando desde Tutankamón, incluso desde antes. Otro ejemplo de uso de meteoritos desde un punto de vista humano y ritual lo tenemos en la famosa piedra negra de la Kaaba, esta estructura tan importante para los musulmanes y para su religión, ¿de acuerdo? Y estos dos meteoritos, los meteoritos con los que está hecha la daga ritual encontrada o hallada en la tumba de Tutankamón y la piedra negra de la Kaaba, ¿de acuerdo? En la Meca, son meteoritos de hierro-níquel fundamentalmente, usadas debido a que es un material que a esa gente le llamaba la atención porque es que en la Tierra no tenemos cosas similares pero no iguales, ¿de acuerdo? Entonces les llamaba bastante la atención. Otro evento de impacto importante es uno que a nuestro amigo Néstor, como está Argentina, le interesa, es el que se produjo en Argentina hace unos 4.000 años, ¿de acuerdo? El famoso evento meteorítico Campo del Cielo, ¿de acuerdo? Un asteroide de 840 toneladas que reventó en la atmósfera, produciendo una lluvia de escombros, una lluvia de bolas de fuego que asustó evidentemente, o yo imagino, no estaba allí, desafortunadamente o afortunadamente causó temor allí y ellos pensaban que eran fragmentos del Sol, fragmentos que se habían desgajado del Sol por una suerte de maldición divina, ¿de acuerdo? Y estaban cayendo hacia ellos. Hoy sabemos, bajo la luz de la ciencia moderna, que no, que eso se correspondió con un evento meteorítico. Podríamos entrar muy en detalles en cómo se clasifican los meteoritos, pero la verdad es que la clasificación de los meteoritos es un asunto panota y la verdad es que un poquito aburrido, bueno, no aburrido, pero sí un poquito denso para lo que compete a una charla de estas características, nos explotaría la cabeza, entonces vamos a quedarnos con dos clasificaciones fáciles y fundamentales. Y la primera clasificación es esta que sigue. A primera vista podemos clasificar los meteoritos desde un punto de vista meramente composicional, ¿de acuerdo? Meramente composicional. Y es muy fácil. Si atendemos a una clasificación meramente composicional, nos encontramos con meteoritos rocosos, hechos fundamentalmente de roca, meteoritos metálicos, hechos fundamentalmente de metal, y meteoritos metalorrocosos. 50-50, mitad metal, mitad roca, ¿de acuerdo? Los rocosos se pueden clasificar, así a grosso modo, en condritas, como esta que tenemos aquí arriba, y acondritas. Ahora veremos la diferencia entre ambas, en la segunda de las clasificaciones que os he comentado. Los sideritos o metálicos se pueden clasificar en octaedritas gruesas, octaedritas finas, bueno, no vamos a entrar en detalle, ¿de acuerdo? Y los metalorrocosos, la mayoría reciben el nombre de palasitas o se clasifican como palasitas. Si veis aquí, luego os enseñaré alguna real, bueno, esta es real también, pero quiero decir que no sea en foto, que tenemos minerales rocosos embebidos en una matriz metálica preciosa, preciosa, preciosa. Entonces, clara esta primera clasificación de meteoritos: rocosos, metálicos y metalorrocosos, ¿de acuerdo? Los rocosos pueden ser condritas y acondritas, los metálicos se les llama sideritos y metalorrocosos palasitas. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien.
Pero algo muy importante, porque al fin y al cabo ya no somos egipcios haciendo una tumba para Tutankamón y llenándola de elementos rituales, sino que somos científicos. Entonces, para saber si algo es meteorito, o para saber si lo que le estamos comprando a la parienta o al pariente es una joya hecha con meteorito, tenemos que estudiarlo desde la luz de la ciencia. Y para estudiar un meteorito tenemos varias técnicas. La primera y la más obvia es la técnica macroscópica, la que cualquier, ya sabéis, método científico, la primera fase es la observación. Los geólogos, cuando estudiamos rocas, pues las cogemos, como os he dicho antes, las olemos, las chupamos. Yo no las chupaba, pero tuve compañeros que sí, para ver si eran sal o no eran sal, sobre todo cuando eres un geólogo, una geóloga joven en geología, ¿no? Entonces, con los meteoritos hacemos algo parecido, ¿de acuerdo? Observamos la morfología y la textura que tiene. Entonces, uno de los rasgos que más caracterizan a los meteoritos, ¿de acuerdo? Esto va a ser como una pequeña guía express para que podáis aplicar vosotros, es, sobre todo característico de los meteoritos rocosos, una característica que se llama costra de fusión, ¿de acuerdo? Costra de fusión. La costra de fusión es una pátina quemada, una pátina muy pulida, debido a la ablación realizada por el aire a medida que este estaba entrando en la atmósfera y las temperaturas súper elevadas, ¿de acuerdo? Entonces una costra de fusión, que es vítrica, no es mineral, es vidrio, ¿de acuerdo? Porque está fundida y no tiene una organización mineral, digamos, ordenada. Y otra característica que no encontramos en todos los meteoritos, pero si la encontramos en un meteorito puede ser un indicador de que es en efecto un meteorito, es lo que se llama orientación, o que la pieza esté orientada. Por ejemplo, esta condrita que tenemos aquí está orientada. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaros que tiene una parte más abombada y una parte más planita. Además, la parte abombada está más pulida, más lisa y os aseguro que más suave. Da un placer tocarla, increíble. Entonces, esto nos indica vector de entrada en la atmósfera, es decir, orientación, sentido y dirección de entrada en la atmósfera. Esto cayó así y el propio viento, a medida que caía, pues fue generando esta formita curva, y la cola del fenómeno luminoso, ¿de acuerdo?, del bólido o del meteoro, hubiera salido hacia aquí, de esta parte planita, ¿de acuerdo?, debido a la ionización del aire. Otras características que podemos encontrar en los meteoritos son unas cosas o unas estructuras morfológicas que se denominan regmagliptos. Los regmagliptos tienen un nombre difícil, pero es muy fácil. Son estructuras de flujo. Esto alcanza tanta temperatura mínima de 4000 grados cuando entra en la atmósfera que entra en estado semifundido. Entonces, ¿qué pasa? Que el aire, el viento empieza a esculpirlo, como un artesano, un jarrón, ¿de acuerdo?, lo empieza a esculpir. De modo que se generan estas oquedades que quedan cuando se solidifica en el suelo debido a la diferencia térmica el pedrusco, y son los regmagliptos. Hay veces que no tienen forma cóncava, sino que son líneas, ¿de acuerdo? Son líneas de flujo que van para todos lados, pero partiendo de un mismo radiante, etc. Estructuras de flujo en general. Y luego algo característico de los meteoritos, bueno, regmagliptos podemos encontrar tanto en meteoritos rocosos como en meteoritos metálicos, ¿de acuerdo? Luego una estructura sí que característica de los meteoritos metálicos y que nos podría servir para diferenciarlos de una fundición, porque a veces a nosotros nos llegó alguien con un trozo de hierro de una fundición de minera, ¿de acuerdo?, o industrial, oye, que esto es trozo de fundición, ¿de acuerdo?, es cortarlo y atacarlo con un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido nítrico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo atacamos un poquito con un ácido fuerte, los meteoritos metálicos suelen revelar este famoso patrón muy interesante, ¿de acuerdo?, que es el llamado patrón de Widmanstätten. También se le llama estructura de Thomson o patrón de Thomson, ¿de acuerdo? Widmanstätten, a modo de curiosidad, suele costar bastante de decir a la gente cuando les preguntamos al final preguntas finales, pero bueno. Entonces este patrón de Widmanstätten no son más que un intercrecimiento de dos aleaciones de hierro y níquel, ¿de acuerdo?, llamadas taenita y camacita. Respectivamente tienen una proporción de 60% hierro, 40% níquel, y 60% níquel, 40% hierro, ¿de acuerdo? De modo que al atacar con ácido nítrico con la muestra, el intercrecimiento o la banda, digamos, con más hierro se oxida más, de modo que se genera el contraste de color. Hay que tener en cuenta que esta estructura de Widmanstätten, digamos que es tridimensional. Es tridimensional, no es plana como está en esta loncha, ¿de acuerdo? Es tridimensional, lo que pasa en las piezas bonitas se aplana para que se vea el dibujito. Pero claro, si nosotros queremos afianzar
alcanzar un 99% de seguridad de que lo que tenemos es en efecto un meteorito, tenemos que ir ya a técnicas un poquito más complicadas, un poquito más complejas, ¿de acuerdo? Y aquí es ya cuando necesitamos instrumentación científica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo estudiamos de manera semi-indirecta los meteoritos? Pues como estudiamos las células sanguíneas o las células de la cebolla cuando éramos niños, con un microscopio, ¿de acuerdo? Pero con un microscopio especial, que es lo que se llama microscopio petrográfico, es el que empleamos también para estudiar las rocas y los minerales de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces este microscopio petrográfico, a diferencia del microscopio biológico que todos hemos usado en la escuela o en el instituto, ¿de acuerdo? Lo que tiene es un polarizador, tiene un doble polarizador, dos polarizadores, ¿de acuerdo? De modo que cuando cruzas los polarizadores, los minerales manifiestan unas propiedades ópticas, un comportamiento óptico característico de cada mineral, ¿de acuerdo? Una especie de huella dactilar óptica de ese mineral, ¿de acuerdo? Entonces, esta técnica, la microscopía petrográfica en lámina delgada, lo que haces es coger la muestra, luego os enseñaré alguna cortada, la cortas con una sierra muy dura de diamante, por ejemplo, o de láser si es de metal, y obtienes una lámina delgada de unas 30 micras, unos 30 micrómetros de grosor, ¿de acuerdo? Eso evidentemente se hace a ojo, vas poniendo en el microscopio, viendo si la luz atraviesa bien la muestra o no, no suelen ser 30 micrómetros exactos, porque esto no se hace con máquina, esto hoy en día, en pleno siglo XXI, se hace a manita, ¿de acuerdo? El trabajo de desbastado. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de una de las condritas de nuestra colección institucional que estamos investigando. Aquí, por ejemplo, me tenéis a mí estudiando la propia muestra y tenemos un olivino precioso. Fijaros, esto es con luz polarizada y esto es con luz polarizada y analizada, que es cuando ponemos en el microscopio los dos polarizadores, ¿de acuerdo? Veis que el olivino se pone azul, eso es el comportamiento óptico del que os hablaba. No es que el olivino sea azul, ¿de acuerdo? El olivino es un mineral transparente, amarillento transparente o verdoso transparente, luego lo veréis in situ, que tengo aquí una muestra preciosa, pero bueno. Entonces esto ya nos da una fiabilidad del 99%. Aquí tenéis otro ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, un olivino barrado, que se le llama, muy fracturado debido a la presión de choque del propio impacto y demás. Son olivinos, son minerales que encontramos también en rocas de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero con unas características muy, muy diferentes, ¿de acuerdo? Por eso es interesante. Pero si lo que queremos es ya asegurarnos al 100% de que lo que nos regaló nuestra parienta o nuestro pariente para conquistarnos el corazón es un auténtico meteorito, tenemos que aludir a técnicas mucho más contundentes, ¿de acuerdo? Y aquí es ya cuando entran en juego las técnicas atómicas, ¿de acuerdo? Y hay dos técnicas atómicas fundamentales. Por un lado, la difracción de rayos X y por otro lado, la fluorescencia de rayos X, ¿de acuerdo? Bien. Básicamente estas dos muestras se basan en el comportamiento que tienen los minerales frente a la incidencia de radiación, en este caso de radiación X, contra ellas. Esta muestra tiene que estar pulverizada en polvo. Por cierto, cuando nosotros analizamos esta roca estuve yo casi, y no exagero, hora y media machacándola, porque hemos tenido que hacerlo a manita, ¿de acuerdo? Con un mortero de hierro y luego otro de ópalo para obtener un polvito más fino, para hacerlo más finito aún, pero que os aseguro, y eso que este es rocoso, os aseguro que acabé con agujetas en el brazo, que si hubiera ido al gimnasio una semana seguida, ¿de acuerdo? O 6 días seguidos. Entonces, bien, igual que la microscopía óptica lo que analiza es esta huella dactilar óptica de los minerales, la difracción de rayos X lo que analiza es la huella dactilar atómica o molecular, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez os habéis hecho una radiografía, ¿no? Para ver si teníais un hueso roto o por ver cómo tenéis los pulmones. Bien, pues aquí hacemos lo mismo. Ponemos la muestra cristalina que está en estado de polvo, en una especie de plaquita, en estado de polvo, le lanzamos rayos X con una pistola de rayos especial, que es esta que está ilustrada aquí, y se genera en una pantallita al fondo un patrón, que es lo que se llama patrón de difracción. Entonces, este patrón es característico para cada mineral, ¿de acuerdo? Es característico para cada mineral o fase mineral. Este patrón está en la plaquita que os he dicho, que se ha llamado detector de rayos X. Aquí tenéis la máquina, es una máquina bastante cara. Nosotros, desafortunadamente, no la tenemos de momento en exoestrato, pero esperamos tener algún día. Entonces, lo que tiramos es de la máquina de la Universidad de Granada y demás.
Luego, bueno, al final lo que nos da la maquinita que está conectada a un ordenador es un patrón, es el patrón que es lo que se llama patrón de difracción de rayos X, ¿de acuerdo? Que es esta grafiquita que tenemos aquí, que básicamente lo que cuenta es el número de fases minerales en función de un ángulo especial, que es el que se llama chuzita o 2 zeta, ¿de acuerdo? Que es, bueno, básicamente cómo interviene o cómo interactúa la fase mineral con el rayo X que le lanzamos, ¿de acuerdo? Bien. Y esto ya nos da una seguridad del 100% de que los minerales que tenemos ahí, y sobre todo los elementos que están en esos minerales, son característicos de cosas que no hay en la Tierra. Luego, una técnica un poquito más complicada es la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X es un poquito más indirecta, si cabe, incluso que la difracción de rayos X. La difracción de rayos X, al final, lo que hace es estudiar cómo se comporta directamente un mineral frente al lanzamiento de rayos X con esta pistola de rayos que os he hablado, ¿de acuerdo? Pero aquí la fluorescencia lo que estudia es el comportamiento de las fases minerales, ¿de acuerdo?, cuando son excitadas con rayos X. Entonces, tú le lanzas rayos X y lo que te interesa no es un patrón al fondo de cómo interactúa en el momento, sino excitar la muestra, ¿de acuerdo?, hacer que sus átomos bailen, ¿de acuerdo?, y estudiar, digamos, la fluorescencia, la luz, entre comillas, que emiten estos, para que nos entendamos entre todos, que emiten estas fases minerales, ¿no? Entonces, esto lo que nos da es una correlación entre composición de elementos mayores y elementos traza que nos permite agudizar bastante las fases minerales que encontramos. Y luego, por técnicas indirectas y teóricas inspiradas en la geoquímica, podemos ya determinar con muchísima precisión todos los minerales que tenemos. Esta técnica, sumada a la difracción de rayos X, sumada a la microscopía petrográfica y sumada al estudio macroscópico, nos da ya una seguridad del 101% prácticamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Hay algunas técnicas más concretas para estudiar ya un grano mineral o lo que sea, pero bueno, estas son las más importantes que se utilizan para estudiar los meteoritos. ¿Alguna duda hasta aquí? Joel, las dudas, bueno, hay algunas final, preguntas, ¿no? pero las dejamos para finalizar la charla. Gracias, Agustín. También estoy viendo que en el chat están escribiendo, no lo estoy viendo, disculpadme, luego le echo un ojo. Sí. No te preocupes, el chat ahora lo reunificamos. Perfecto. Cuando tú termines. Muchas gracias, Agustín. Devolverme el control cuando tú quieras, que tú Perfecto. también la sí, lo voy a hacer ahora mismo, perdón. Hacer hospedador, ahí está. Entonces ya sabemos lo que es un meteorito, nos decía nuestro amigo indio, roca, chocar, tierra. Ya sabemos cómo se estudian los meteoritos, cómo sabemos que lo que tenemos es un pedrusco del espacio y no es algo de la Tierra ni gato por liebre, ¿de acuerdo? Ahora yo creo que la parte más interesante desde el punto de vista científico-interpretativo. ¿Qué información nos dicen los meteoritos? ¿De acuerdo? Para empezar, antes, ¿os acordáis que os he dicho que había dos clasificaciones fundamentales para los meteoritos? Una de las cuales ya os he citado, meteoritos rocosos, en función de la composición, que podían ser rocosos, metalorrocosos o metálicos. Bien, pues aquí, esta infografía que tenemos aquí ya nos invita a pensar en la segunda clasificación, que es una clasificación que alude no a la composición, aunque indirectamente también, sino a la procedencia geodinámica de la cual procede esa muestra en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que aquí todos sabemos lo que es un asteroide. Todos conocemos a la perfección las 3 reglas definidas por la Unión Astronómica Internacional en el año 2006 para redefinir planeta, que a Plutón le quitaron el rol de planeta y lo convirtieron en planeta enano, al igual que Ceres y demás. Bien, pues un asteroide, una de las condiciones que un planeta, por ejemplo, tiene que cumplir es tener la suficiente masa como para generar una presión hidrostática interna que le permita mantener una forma esférica. Y dentro de esta forma esférica, otra de las condiciones para que un planeta sea planeta es que es una consecuencia derivada, es que tenga una estructura interna. En otras palabras, que esté diferenciado en núcleo, manto y corteza, ¿de acuerdo? Bien. Los asteroides son demasiado chiquitines en general, salvo algunos casos concretos, como por ejemplo Ceres, Vesta, que sí son asteroides diferenciados, pero la mayoría de meteoroides y asteroides tienen forma de patata y no tienen ni núcleo, ni manto, ni corteza, ¿de acuerdo? Son meros
meros pasteles de pasas, ¿de acuerdo? Todo una mezcolanza de elementos y de materiales allí, y de este tipo de cuerpos, los no diferenciados, que insisto, se llaman así porque no tienen ni núcleo, ni manto, ni corteza, es de los que vienen las condritas o los meteoritos no diferenciados. Y luego tenemos los meteoritos diferenciados, que por el contra son los que proceden de alguna de las capas de cebolla de un cuerpo diferenciado, que puede ser un planeta enano, o podría serlo, puede ser un asteroide lo suficientemente grande como para estar diferenciado, puede ser un satélite natural, ¿de acuerdo? Lo suficientemente grande también como para estar diferenciado. Entonces hemos dicho que los no diferenciados son las condritas, porque tienen cóndrulos, ¿de acuerdo? Esto tiene muy poquita gravedad, entonces al tener muy poquita gravedad, los granos minerales, digamos, forman como esferitas, que es lo que se llaman cóndrulos. Por eso se les llama condritas, porque tienen cóndrulos minerales. Dentro de los diferenciados tenemos las acondritas, que se les llama acondritas porque no presentan cóndrulos. Y este tipo de meteoritos diferenciados proceden de la corteza o de la litosfera de un cuerpo diferenciado, como por ejemplo la Luna o Marte. Luego tenemos los metalorrocosos, que vimos antes, que son también meteoritos diferenciados y equivaldrían a una procedencia del manto. Y tiene sentido que los metálicos, que son puro hierro-níquel, proceden del núcleo de un asteroide lo suficientemente grande, un planeta o un cuerpo diferenciado, ¿de acuerdo? Entonces, acondritas, corteza, palasitas o meteoritos metalorrocosos, manto, y sideritos o meteoritos metálicos, núcleo. Tiene sentido, ya sabéis que por densidad y por gravedad los metales son más pesados, se van hacia el centro. En el manto no tenemos tanta gravedad ni tanta densidad, pero sí la suficiente como para mantener fases metálicas, pero también roca. Y en la corteza, pues evidentemente vamos a tener los componentes más ligeros, que son los rocosos, ¿de acuerdo? En los no diferenciados, en todas las condritas vamos a tener también hierro y níquel. Aquí el hierro y níquel en los asteroides pequeños y medianos, en lugar de estar concentrados en un núcleo, están por ahí mezclados con el resto de la roca. De ahí que se les llame meteoritos no diferenciados a este tipo, ¿de acuerdo? Y una cosa que a mí me encanta de los meteoritos y que yo estoy seguro de que a los astrónomos y astrónomas aficionados os encantaría, ¿de acuerdo? Es que los elementos que los forman, al igual que los que nos forman a nosotros mismos, proceden de las estrellas. De ahí que el título de la charla sea Mensajeros de las Estrellas, ¿de acuerdo? Digamos que todo el hierro, el níquel, el polonio, el germanio, el iridio, el indio que tienen que tienen prácticamente la mayoría de meteoritos, ¿de acuerdo? Proceden o se crearon en el interior de una estrella lo suficientemente masiva como para acabar su vida en forma de supernova, que es un evento de muerte estelar súper espectacular, del cual ya Lito nos habló en la segunda o tercera charla Magallanes confinada, ¿de acuerdo? Entonces esto, a modo anecdótico, pero que sepáis que estudiar un meteorito, que además es un pedrusco prístino, porque ha estado un montón incluso de cientos o miles de millones de años dando vueltas por ahí por el sistema solar o por el espacio antes de caer a la Tierra, nos dice no solo cómo está formado el sistema solar y por qué es como es, sino incluso qué pasó antes del sistema solar en función de esa composición. Aquí pues os he puesto una animación muy bonita de la supernova que daría lugar a la nebulosa M1, nebulosa del Cangrejo, ¿de acuerdo? Aquí ya tenéis una foto bonita. Entonces tú vas al laboratorio. Y ya no solo para estudiarlo, para ver si es meteorito o no, para regalarle a la suegra, ¿de acuerdo? Sino que es para ver qué puedes inferir de eso, o qué información científica puedes inferir de eso. Pues, como os he citado ya, podemos inferir la composición del sistema solar primitivo. Porque un pedrusco que ahora os acercaré, no sé si se ve en mi cámara, pero bueno, como esto que estoy tocando, yo ahora estoy tocando un pedrusco de 4.700 millones de años. Eso es más viejo que la Tierra. O sea, eso es más bien, la Tierra aún se estaba empezando a formar, ¿de acuerdo? No era un planetesimal, no era un planeta aún, ¿de acuerdo? Entonces, estoy tocando un trocito de la edad prácticamente del sistema solar. Tiene sentido, porque esto que tengo en la mano, ahora lo acercaré, es un meteorito no diferenciado. Y ya sabéis que los cuerpos más pequeñitos, no diferenciados, es de sentido común que se forman antes que los más grandes, ¿de acuerdo? Porque son más pequeños y demás. Otra cosa que nos dice es la edad. Estudiando ciertos minerales, ¿de acuerdo?,
ciertos minerales que tienen un comportamiento especial, que es lo que se llama, es un tipo de radiación especial, ¿de acuerdo? Que es radiación que tienen o que emiten ciertos elementos, ¿de acuerdo? Radiación que emiten los isótopos radiactivos, eso sonará a muchos. Estudiando los isótopos radiactivos de algunos de estos meteoritos podemos estimar bastante bien la edad de nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Lo cual es muy, muy interesante. Incluso la edad de la Luna, si lo que estudiamos es un meteorito lunar, o la edad de Marte, si lo que estudiamos es una sergotita, que es un meteorito o una acondrita marciana, ¿de acuerdo? Entonces, composición, evolución y edad. Y una cosa que a los astrobiólogos, a las astrobiólogas, a Jesús Martínez Frías, a Esther Lázaro, a toda esta peña que se dedica a la astrobiología y les tiene locos, son un tipo de meteoritos concretos que se llaman condritas carbonáceas, que son condritas, son meteoritos no diferenciados, por tanto, proceden de cometas o de asteroides chiquitines, ¿de acuerdo? O medianos, pues de ellos proceden muchas veces meteoritos carbonáceos. Y son condritas que tienen un alto contenido, un contenido muy elevado en carbono. El carbono, ya sabéis, que es uno de los elementos fundamentales para la composición de la vida, tal y como nosotros la conocemos, ¿de acuerdo? Sin carbono no hay vida, tal y como nosotros conocemos. Entonces, se cree, también estudiando superficies de algunas lunas de Júpiter, Saturno y de objetos transneptunianos, TNOs, que están por ahí dando vueltas más allá de la órbita de Neptuno, ¿de acuerdo? Estudiando, bueno, características superficiales, curvas de luz y demás, sabemos que son bastante ricos en elementos orgánicos. Y esos elementos orgánicos son exactamente los mismos que encontramos en este tipo de meteoritos, las condritas carbonáceas, que proceden, o se cree que proceden de cometas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una que cayó en septiembre de 1969, el mismo año del primer alunizaje, ¿de acuerdo? La primera misión tripulada a la Luna, que es el famoso Murchison, junto con el Alén, de uno de los meteoritos carbonáceos más importantes y más estudiados de toda la historia, porque en él se han hallado aminoácidos. Aquí tenéis un aminoácido es una molécula compleja. No estamos hablando de vida, es muy importante. Estamos hablando de un ladrillito fundamental para la vida, pero la vida es otra cosa, ¿de acuerdo? Que haya aminoácidos no quiere decir que haya vida, pero sí que son los ladrillitos, estos aminoácidos. Ya sabéis, hay hidrógeno, hay nitrógeno, hay carbono, hay cadenas llamadas radicales, hay oxígeno, pues esto se encuentra en estos meteoritos, en los carbonáceos. Por eso estudiar este tipo de meteoritos nos permite afianzar bastante una teoría, yo creo que conocida por todos, que es la teoría de la panspermia, y que según ella la vida habría venido a la Tierra gracias a un bombardeo de cuerpos carbonáceos, fundamentalmente cometas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo han llegado tantos cometas llegando a impactar? Pues bueno, durante la evolución del sistema solar hubo una serie de etapas iniciales, la gran virada de los gigantes gaseosos y demás, no vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que el estudio de estos meteoritos es una de las pruebas más importantes para la panspermia, de que la vida en la Tierra se generó gracias a un caldo de cultivo ideal, alimentado por aminoácidos y otro tipo de compuestos orgánicos que vinieron a bordo de este tipo de meteoritos, de condritas carbonáceas, ¿vale? Entonces, dicho eso, acabo la parte de la propia ponencia, o la parte teórica de la propia ponencia. Aquí estamos el equipo de Exoestrato al Complejo, Omar, que es bioquímico, mi compañero Adrián, que muchos ya le conocéis, que es también geólogo, Emilio, que es físico, y yo mismo, y pues enseñando pedruscos del espacio hace hace casi 2 años en Chiclana, en la frontera Cádiz. Me gusta siempre despedir las charlas con una cita del famoso y gran divulgador y astrónomo Carl Sagan del siglo pasado, inspiración para muchos, para mí también, que dice: en algún lugar algo increíble espera ser descubierto, pero nosotros, con los meteoritos, no necesitamos ir a ningún sitio, porque ya tenemos el universo en nuestras manos. Muchísimas gracias y vamos a pasar a la segunda parte de la charla, si queréis. Bueno, Agustín, puedes hacer de moderador, por favor. Muchas gracias, Joel. Como siempre, espectacular tus conferencias y la verdad es que es muy interesante y da gusto escucharte. Bueno, espero que todo el mundo lo haya disfrutado y vamos a pasar a las preguntas bueno, antes de nada, entre preguntas y preguntas, para hacerlo más ameno, voy a enseñar, voy a dejar de compartir para que se me vea mi careto. Sí. Y así poder enseñar las piezas, que es, digamos, yo creo, la parte también interesante
Vale, la práctica, pues muy ¿no? bien. Y aparecen las figuras. Antes, porque después os marcháis, recordaros también que, bueno, que nosotros seguimos haciendo el programa Un Punto Azul los martes, que lo podéis después descargar y escuchar en iVoox, que también los miércoles Astromares, que hay compañeros de Astromares que también están por aquí, pues están realizando sus charlas, sus noticias los miércoles a las 7, os tenéis que apuntar con vuestra web. Y bueno, Sostrato también de vez en cuando, no sé si esta semana tiene algo y lo quiere anunciar Sí, esta semana tenemos para el 7, para el próximo jueves, no sé si es 6 o 7, creo que es 7, tenemos un cursillo de 4 horas intensivas, una tarde, de cosmología o del universo desde el punto de vista de la cosmología moderna, impartido por nuestra compañera Tatiana, que es astrofísica, ¿de acuerdo? Y va a ser intensivo, pero va a ser interesante. Entonces tenéis toda la pues información en nuestra página web. Tenéis martes, miércoles, jueves y domingo otra vez, que volveremos con otra charla confinada, que los que os quedéis al final, pues Lito nos dirá las que tenemos pendientes y elegiremos algunas o elegirá Lito. Así que nada. Y bueno, también saludar que he visto por aquí que está Juan Luis Cano, que lo hemos tenido en el programa el martes pasado. Buenas tardes, Juan Luis. Y ahora cuando acabemos, pues puedes, bueno, preguntarle a Joel, no sé, pero comentar lo que tú quieras, porque Juan Luis es un experto en defensa planetaria. Exactamente, muy relacionado con esto también. Muy relacionado con esto y sobre todo, bueno, trabaja para la ESA y la verdad es que tuvimos una charla súper interesante el martes. Si os la habéis perdido, pues conectad con Un Punto Azul, aunque después si él quiere, al final nos quiere contar algo sobre esos asteroides que vienen, que no, los asteroides pequeñitos, el estudio de los neos, bueno, pues nos puede hacer alguna referencia. Bueno, gracias. Nosotros gracias, Juan Luis. Tuvimos el honor también de contar con Juan Luis en nuestro último ciclo de conferencias Quadrivium en la Universidad de Granada y la verdad es que verdad, estuvo con vosotros en Granada, ¿no? Sí, así es. Encantado estuve. No he tenido el placer de conocerte en persona, Juan Luis, porque por una serie de asuntos, pero bueno, he escuchado la charla porque como sabes se grabó y encantado, vamos, eres un crack. No, gracias. Estuvo Adrián y estuve encantado de estar con vosotros también por allí. Muchas gracias. Y bueno, no quiero que no pueda responder a tus preguntas, responder a las preguntas y si queréis que cuente yo algo luego, lo cuento sin problema. Por supuesto que sí, por favor. Bueno, mientras Agustín pues va transmitiendo... empezamos. Venga, sí, empezamos sí, si queréis con las preguntas, que bueno, tenemos aquí que yo he ido dando algunos números y el primero es, pues bueno, ya se me van juntando algunas preguntitas más, pero podéis abrir los micrófonos, ahora cuando os dé los números. Es Willem K, que preguntaba, vamos, si queréis le hago yo la pregunta, pero mejor que abráis vosotros los micrófonos. ¿Está por ahí Willem K? Preguntaba si la onda de choque se genera a una altura específica de la atmósfera. Depende de la composición, depende de las propias características mecánicas, depende de la oblicuidad de entrada, es decir, del ángulo con el que entra en la atmósfera. Eso también es un factor importante desde el punto de vista de la peligrosidad, como muy bien sabrá el amigo Juan Luis. Depende del tipo de cuerpo que entre, depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Depende de muchas cosas. Daros cuenta, eso sí, que como hemos visto antes, los bólidos, que es los fenómenos luminosos producidos por la entrada de los cuerpos más grandes y por tanto los que pueden dejar residuos rocosos en la superficie en forma de meteoritos, ¿de acuerdo? Suelen reventar o suelen empezar a desintegrarse de forma apreciable bastante más cerquita, ¿de acuerdo? Pero no hay un número concreto equivalente para todos los tipos de cuerpos, ¿de acuerdo? Digamos, los primeros los que más arriba se volatilizan son las estrellas fugaces o meteoros más pequeñines o más chiquitines. Los segundos que más alto se volatilizan o más cerquita de la Tierra son los meteoros normales, unos más bestias o otros más sutiles, ¿no? Por ejemplo, las Perseidas, las Oriónidas, las grandes lluvias meteóricas o eventos meteóricos del año suelen tener varios de estos, y los que más cerquita de la superficie empiezan a desintegrarse de forma contundente y explotar, ¿verdad? Porque eso no se desintegran gradualmente, sino que hay un punto en el que explotan, ¿de acuerdo? Más cerquita, lo cual es también interesante para que queden restos o residuos rocosos. Pues Antonio González de Astromare, pues tiene la siguiente pregunta. Él sí tiene micro, así que si quiere puede
preguntar, Antonio, bueno, y contarnos si quieres, si ya sabes el miércoles de qué vais a hablar, pues lo puedes comentar. Muchas gracias, Agustín. Sí, el miércoles vamos a hablar del cielo de mayo, ese cielo que no vamos a poder ver con los telescopios, pues la idea es mostrarle a la gente que participe imágenes tomadas en otros meses de mayo anteriores. Esa es la idea. Mi pregunta, la que he puesto en el chat, aunque tengo una segunda pregunta, si me permite, para poder hacértela. La primera es sobre la costra de fusión, que me ha llamado mucho la atención la forma que tienen esos objetos, que nos indica la curva por la que entra, o sea, nos indica la dirección, ¿verdad? Yo vale, una cosa, desconocía eso, una cosa es la costra de fusión y otra cosa es la orientación. La mayoría de condritas, ¿de acuerdo? De condritas que encuentras en el desierto o en la Antártida o en la sierra, si tienes suerte, ¿de acuerdo? Tienen costra de fusión, pero no todas las condritas o no todos los meteoritos están orientados, ¿de acuerdo? No sé si se ve en mi pantalla. Sí, bueno, mientras yo hablo, sí, ¿no? Sí, aquí tenéis una condrita, una condrita ordinaria, es el tipo de meteorito más abundante que existe, ¿de acuerdo? Es no diferenciado, ¿de acuerdo? Si yo, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Esto, digamos, es una condrita porque es una mole de roca con inclusiones metálicas, de modo que si yo le acerco el imán, pues se queda pegado. Hay unas condritas que tienen más magnetismo, otras menos, ¿de acuerdo? Que incluso en la parte que hemos cortado para lámina delgada se pueden apreciar las inclusiones de hierro-níquel insertadas ahí. Bien, eso a modo de curiosidad. Pero yendo a tu pregunta, Antonio, normalmente cuando estas cosas caen, la mayoría de las veces, en efecto, como imagino que habrás entendido, no llegan a orientarse, sino que están dando vueltas por ahí, están dando vueltas. Eso tiene mucho que ver con la dinámica orbital de inicio también, ¿de acuerdo? De modo que la costra de fusión siempre se genera, porque al final la costra de fusión es material fundido que se enfría muy rápido. La costra de fusión es parecida es vidrio, esto es vítrico, lo de fuera, ¿de acuerdo? Es parecido a la obsidiana. La obsidiana no es un mineral, es vidrio volcánico, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, sí que hay veces que debido a una serie de características o fenómenos casuales que tienen que ver con la propia dinámica de entrada del cuerpo, pasa de estar rotando sobre sí mismo a orientarse. Y una vez alcanza ese equilibrio de orientación, al estar en estado fundido, el viento puede irlo puliendo e irlo forjando bien, de modo que se genera esa forma que veíamos en la pieza de antes, que no tengo aquí por desgracia, porque la tengo en otro sitio, pero bueno, esa forma cóncava, ¿de acuerdo? Y la parte planita de arriba. Eso no siempre pasa, pero hay veces que pasa. Por eso, a modo de curiosidad, las condritas orientadas son más caras cuando entras en comercio de meteoritos que las que no lo están, ¿de acuerdo? Porque es un rasgo morfológico que llama mucho la atención y que es bastante simbólico también para los coleccionistas. ¿La segunda pregunta? Bien, gracias. La segunda va sobre la teoría de la panspermia, esa teoría que dice que la vida pudo proceder del espacio exterior porque se han detectado moléculas orgánicas complejas en los meteoritos, ¿no? Pero no sé si esa teoría es suficiente para explicar la vida, ¿no? Porque tuvo que entrar en la atmósfera y la atmósfera descompone ese tipo de macromoléculas. Claro, también tienes que tener en cuenta que la atmósfera primitiva de la Tierra no era exactamente como la que tenemos ahora. ¿No? Y una cosa fundamental es el momento del sistema solar en el que nos encontramos. Lo que cité antes, digamos que el sistema solar, como se sabe realmente desde hace relativamente poco, bueno, ya hace unos cuantos años, pero a efectos de historia de la astronomía hace relativamente poco, no siempre ha estado tan ordenadito, ¿de acuerdo? Sino que el sistema solar tuvo una adolescencia bastante caótica. De hecho, la estructura del sistema solar que existe hoy en día, o que es la que nosotros observamos, esa división en sistema solar interno, sistema solar externo, cinturones y demás, esa estructura actual o tiene mucho que ver con una serie de procesos que tuvo el sistema solar bastante trágicos durante su inicio, llamados, uno de ellos importante, la gran virada de Júpiter y Saturno. La gran virada de Júpiter y Saturno es que Júpiter y Saturno no se formaron donde están ahora, sino que se formaron un poquito más cerca del sistema solar, y luego, debido a tirones gravitatorios, mutuos y demás, entraron en las zonas, explicado a grosso modo, más internas del sistema solar, trayendo un montón de cuerpos arrastrados gravitatoriamente del sistema solar primigenio externo hacia el interno. Eso desencadenó en un periodo llamado intenso bombardeo tardío.
del intenso bombardeo tardío es del cual pertenecen la mayoría de, o es de la etapa de la cual pertenecen la gran mayoría de cráteres que tenemos en la Tierra. Entonces, en la Tierra no, perdón, en la Luna. Entonces, de la misma manera, contra la Tierra chocaban muchísimas más cosas de diversos tamaños, muchísimas más cosas. Entonces, a pesar de la atmósfera, sí que la tasa de impacto se estima que fue brutal. Afortunadamente no como ahora, que la tasa de impactos es bastante pequeña. Bueno, por suerte para algunos, por desgracia para los coleccionistas de meteoritos, ¿no? Entonces, no sé si ha quedado clara. Digamos que la mayoría de esos cometas que explicarían la teoría de la panspermia, o que servirían de prueba indirecta para la panspermia, ¿de acuerdo? Caerían en esa etapa de intenso bombardeo tardío del Sí, sistema pero solar. igual la vida, bueno, ya no es... Y la vida es algo muy experto, pero complejo. igual ha podido surgir simplemente porque la materia evoluciona, y la materia evoluciona desde lo inorgánico a lo orgánico. Exactamente. Y aquí Pero se han fíjate, dado esas condiciones en la fíjate Tierra. que, en efecto, No ha tenido que venir de fuera, porque si decimos que ha venido de fuera, pues la pregunta, bueno, ¿y fuera dónde se ha creado? No, en efecto. Es trasladar el origen de la vida a otro sitio. En efecto, Antonio. Sí, pero los ladrillos sí hacen falta. La vida en sí aquí sería producto de la Tierra, pero los ladrillos podrían venir de fuera. Claro, una cosa, lo que yo he dicho, bueno, lo que no he dicho, pero debía haber dicho, es que la vida se originó en la Tierra, ¿de acuerdo? La panspermia no dice que la vida haya venido de fuera. Yo lo he dicho y se suele decir porque queda poético. Técnicamente no ha sido así. Lo que ha venido de fuera son estos elementos, estos ladrillitos, estas moléculas orgánicas, que no son vida, son moléculas orgánicas, que sumadas ya a unas condiciones tanto astronómicas como geológicas y astrobiológicas de la que tenía ya la Tierra por aquel entonces, están en la zona de habitabilidad de su estrella, por tanto poder tener agua en estado líquido, tener una atmósfera no como la que hoy tenemos, pero sí compleja y estructurada, y sobre todo tener una geodinámica interna también activa, que es importante también para el origen de la vida compleja, ¿de acuerdo? Pues esa suma de factores generarían o desembocarían ya el origen de las primeras formas de vida sencillas. Aunque sí has dicho una cosa muy importante, Antonio, que si se dan las condiciones, en cualquier sitio podría darse vida, si tenemos un factor de tiempo muy importante, que es el tiempo, valga la redundancia. Sí. La vida, ya sea primitiva o compleja, necesita mucho tiempo, la evolución necesita tiempo. Digamos que si la Luna no se hubiera formado, no tendríamos mareas o no hubiéramos tenido mareas como las que dijo Lito. Las mareas, por ejemplo, fueron muy importantes también para la distribución de la vida en los mares primigenios, ¿no? Si no hubiera habido mareas, esa distribución hubiera sido muchísimo más lenta y la evolución no hubiera sido tan rápido, por ejemplo. Entonces, una serie de características, de casualidades astronómicas o de condiciones astronómicas ahí muy interesantes. Pero lo que dice la panspermia es que los ladrillitos básicos, que son los aminoácidos y otro tipo de moléculas orgánicas, proceden de meteoritos. Voy a aprovechar para enseñar alguno que tengo por aquí. Meteoritos como estos dos que tengo aquí, que son meteoritos carbonáceos, ricos en carbono. En este, por ejemplo, podéis observar bastante bien, yo creo, los cóndrulos, que son esas esferitas minerales, y este es un pedacito del Murchison, que os enseñé antes una fotografía, la fotografía de la Wikipedia, ¿no? Pero aquí tenéis un trocito de Murchison. Esto se sabe que tiene aminoácidos que no son de la Tierra, ¿de acuerdo? Y eso se sabe por técnicas bioquímicas de datación y demás. Yo no soy bioquímico, pero mi hermano, por ejemplo, sí que lo es, y la verdad es que eso es otra movida interesante. Muy bien. Pues, no obstante, debo insistir, perdón, Agustín, que la panspermia es una teoría. Es una teoría, pero sí que es la teoría más aceptada a día de hoy, ¿de acuerdo?, para el origen de la vida en la Tierra. Seguimos. Pues tenemos a Juanjo. ¿Tienes el micro abierto o realizo yo la pregunta? Como tú quieras. Yo creo que tú tienes micro. Bueno, Juanjo, pues si no hago yo la pregunta, que simplemente era... me he perdido. Está por ahí, ¿no, Juanjo? Sí, perdón. Estaba de cervezas. No. Estaba con la cerveza. No, es que han llamado a la puerta y eso da mucho miedo hoy en día, que te llamen a la puerta. Bueno, pues nada, mi pregunta era que qué porcentaje de cada tipo de meteoritos hay. Porque pensando en que los metálicos, si vienen de núcleos de asteroides, supongo que serán bastante más complicados de encontrar, ¿no? Vale.
Los más abundantes, ¿de acuerdo? Por características y demás, son las condritas. Porque lo que más hay son meteoroides por el espacio, son meteoroides y asteroides chiquitines y demás, ¿de acuerdo? Son las condritas, son las más abundantes. Las condritas carbonáceas no son tan abundantes, por ejemplo, pero lo siguen siendo también, ¿de acuerdo? Después tenemos los metálicos. Los metálicos, por lo que acabas de decir, que proceden del núcleo de un protoplaneta ya extinto o de un asteroide, generalmente de un asteroide, o se estima que de un asteroide lo suficientemente grande como para estar diferenciado, ¿de acuerdo? Como este que tengo aquí, deberían ser menos, y de hecho lo son, menos abundantes, pero aún así son bastante abundantes. Porque eso ya depende también de la tasa y del factor suerte de que, o infortunio de que algo caiga sobre la Tierra. Por ejemplo, este que yo tengo aquí, que este se llama Campo del Cielo, y es el que os comenté antes, que cayó en Argentina hace 4.000 años y procedía de un asteroide metálico, como el que tú tienes ahí, en efecto, Juanjo, de un asteroide de 840 toneladas. 840 toneladas de asteroide es mucho asteroide, ¿de acuerdo? De hecho, el fragmento del Chaco, que es el más grande que existe, no recuerdo, igual Néstor nos lo puede recordar, pero si no recuerdo mal pesaba 30 y pico toneladas, y aún así pesaba más, pero los cazadores de meteoritos fueron ahí a picar, por eso ahora en Argentina es ilegal comerciar con meteoritos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estos son abundantes por eso. Aún así, siguen siendo bastante más abundantes los rocosos. Y luego tenemos donde la tengo aquí, las palasitas, que son unos de los menos abundantes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una palasita, esta se llama Brajín, ¿de acuerdo? Es una de las más bonitas que existe. Fijaros que es como una brecha rocosa, pero en vez de tener una matriz rocosa, tiene una matriz metálica de hierro-níquel, y fijaros los olivinos. Lo que os comentaba antes, los olivinos no son azules como se ven con doble polarizador, sino que tienen este color, al menos los del espacio, ¿de acuerdo? Son esos granos amarillentos que se ven. Entonces son bastante menos frecuentes. Y ya, los menos frecuentes son las acondritas. Las acondritas, como estas que tenemos aquí, por ejemplo, esto es una brecha feldespática lunar, las partes blanquitas son anortositas. Sabéis que la anortosita es una plagioclasa cálcica bastante, bueno, la que más abunda en el regolito feldespática, perdón, he dicho cálcica, plagioclasa feldespática, muy rica en el regolito lunar, ¿de acuerdo? Viene de la corteza lunar, por tanto, esta es una de Vesta, una diogenita, ¿de acuerdo? Incluso tenemos una sergotita marciana, esto es un trocito de Marte, ¿de acuerdo? Fijaros el tono verdoso, porque tiene olivino, pero esto tiene óxidos de hierro también. Pues este tipo de meteoritos que yo tengo en la mano son los más raros que hay, los menos frecuentes. Porque para que llegue un meteorito lunar o marciano a la Tierra, tiene que darse la casualidad de que impacte un pepinazo contra la Luna o contra Marte, y este pepinazo sea tal que levante mucho material hacia arriba, que tenga con tanta energía que supere la velocidad de escape, se escape de la influencia gravitatoria del cuerpo parental y luego tener que llegar a la Tierra, que en el caso de la Luna es sencillo, porque está ahí cerquita, pero en el caso de Marte es muy complicado. Por tanto, ya ahí tenemos una segunda división de probabilidad. Es más probable encontrar o hallar un meteorito lunar que uno marciano. Y luego, siguiendo con tu pregunta, hay otro tipo de meteoritos que no he citado, simplemente lo voy a citar ahora, pero sin profundizar mucho, que es el más raro de todos. Y son las ureilitas. Son las ureilitas, ¿de acuerdo? Y las ureilitas es muy curioso porque son fragmentos de un cuerpo ya extinto, un cuerpo que ya no existe. ¿Qué quiero decir? Que en el sistema solar que tenemos hoy no se ha descubierto ningún cuerpo que tenga la composición que tiene esto. Incluso hay algunos teóricos que dicen que esto pudo haber procedido de Theia, o que sea parte del manto de Theia, este cuerpo que impactaría contra la Tierra. Eso es una teoría. De hecho, yo ahora estoy investigando sobre este tipo de meteoritos. Se llaman ureilitas porque se ven en los Urales y proceden de un protoplaneta o planetesimal que ya no existe, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, esto tiene los dos polimorfos del carbono más importantes en geología, que es el grafito y el diamante, y coexistiendo simultáneamente. ¿Y cómo se explica esa coexistencia? Con un impacto importante, una serie de fases de impacto, por eso los que plantean la hipótesis de que procedan de Theia. Ese es el menos abundante. Entonces, resumiendo, más abundantes condritas, o meteoritos rocosos no diferenciados, segundos más abundantes metálicos, terceros más abundantes palasitas o metalorrocosos, ¿de acuerdo?
y los menos abundantes las acondritas, y dentro de las acondritas, los menos abundantes de todas las ureilitas. Muy bien, muchas gracias. Hoy vaya colección, ¿eh? Pues si vais a nuestras actividades podéis tocarlos, olerlos, saber cómo huele el universo. Doy fe. Cuando estuvimos en Chiclana lo vivimos y la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues le toca a José Manuel Moreno, que si está por ahí, que vamos, que sí está, pero que si puede hacer la pregunta y si no, pues la hacemos nosotros. José Manuel. La pregunta es que a veces no me contestan si tienen micro o si no, aunque yo les veo el micro, pero no funciona. Entonces dice, ¿cómo se sabe que tales meteoritos, que es lo que tú has estado comentando antes, vienen de Marte o de la Luna o se tratan de objetos Muy bien. errantes? Para los de la Luna tenemos dos métodos, ¿de acuerdo? Y los dos métodos están basados en que uno en método teórico y otro en método práctico. El método teórico consiste en que sabemos muy bien cómo está hecha la Luna, debido a observaciones de Tierra y observaciones de orbitadores lunares. Y el segundo método está derivado, pero es un poquito más importante porque está basado en comparación directa con las muestras recogidas por las tripulaciones de las misiones Apolo, que esos ya no son meteoritos, esos son pedruscos lunares recogidos in situ de allí. Entonces, esto que yo tengo en esta cajita, tiene exactamente la misma composición. Para empezar, no viene de la Tierra, ¿de acuerdo? Tú puedes no saber de dónde viene, pero sí puedes saber que no viene de la Tierra debido al estudio de los minerales, y no de los minerales, porque aquí hay minerales que en la Tierra también hay, sino de su estructura, y para que esa estructura se formara, se tienen que dar otro tipo de condiciones. Pero lo más importante, con comparación directa con las rocas lunares traídas a la Tierra por las diferentes tripulaciones Apolo, ¿de acuerdo? Nosotros cogemos el meteorito, lo analizamos. Aquí detrás veis una lámina delgada. Esto es una loncha de jamón del meteorito para su estudio microscópico, con el microscopio petrográfico, ¿de acuerdo? Y luego, para Marte es un poquito más complicado. ¿Por qué? Bueno, disculpad la música, que están los vecinos que alargaron el aplauso y están con música, ¿vale? Bien. Para Marte es un poquito más complicado, entre comillas, pero no. De Marte no tenemos rocas en la Tierra. De Marte lo que tenemos son estudios espectrográficos, estudios de difracción de rayos X y de fluorescencia de rayos X, pero hechos por los rovers marcianos y por las misiones marcianas que fueron allí, y que no envían rocas de Marte a la Tierra, pero sí envían esos datos. Entonces nosotros, comparando esos datos con los que tiene, o con los datos que podemos extrapolar, aplicando esas mismas técnicas que usa, por ejemplo, o aplica el Curiosity, aplicándola nosotros en Tierra con difractómetros y demás de laboratorio, obtenemos, digamos, curvas o gráficos composicionales y relación de composición tanto de elementos traza como de elementos de roca total, que coinciden a la perfección, pero es que a la perfección, ¿de acuerdo? Al 100%, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es Marte. Bien, pues la siguiente pregunta es de Miguel Ángel, que no tiene micro, y la pregunta, bueno, está relacionada con lo que estamos viviendo. Dice, ¿es posible que algún meteorito, a pesar de las altas temperaturas, haya llegado a alguna bacteria y o virus? Ahora que no se ha encontrado ninguno. No se ha encontrado ninguno. Hay un meteorito bastante famoso que es el Alan Hills, o un Alan Hills, uno bastante mediático de Marte, ¿de acuerdo? Que se halló a finales del siglo pasado, que presuntamente tenía fósiles de bacterias, por así decirlo, estructuras tubulares que recordaban a bacterias. Hoy sabemos que no son, bueno, sigue ahí el debate, pero la mayoría de la comunidad científica cree que no. Por tanto, aún sí que hay evidencia de hallazgo de aminoácidos de naturaleza extraterrestre en los meteoritos condríticos, carbonáceos, quiero decir, como estos dos que os enseñaba, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el Murchison, el Alende es otro importante. Aminoácidos sí, pero formas de vida o ya viva como bacterias, vivas o muertas, no hay constancia. Muy bien, pues ahora le toca a Marc Rubio, que si está por ahí puedes abrir el micro. Vale, ¿me escuchan de hoy? Perfectamente, sí, Marcelino. Marcelino, ya le. Marce, se me fue. Marce. Bueno, yo tengo dos preguntas, una de ellas dividida en dos partes y otra más sola, ¿no? 1A. 1A, exactamente. 1A y 1B, y luego la 2.
Vamos a ver, si no he entendido mal, las condritas carbonáceas, por su propio nombre, carbonáceas, son ricas en carbono, ¿no? Exactamente, ahí están. Pero ese carbono está mayoritariamente en los cóndrulos. Sí. Digamos, bueno, ¿Y en está en qué los cóndrulos y también en la matriz, ¿de acuerdo? Sí que se concentran bastante en los ¿Y cóndrulos. en qué porcentaje? Pues eso depende del meteorito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, este meteorito, que concretamente es en WA 11.398, e introduzco paréntesis, muchos meteoritos vais a ver que se les llama como los cometas o como tienen una nomenclatura específica, los que tienen el prefijo NWA, es que vienen del noroeste de África, Northwest Africa, ¿de acuerdo? Sin más, y ya se enumeran. Cierro paréntesis. Este, por ejemplo, tiene una tasa de cóndrulos bastante elevada, que se puede ver o se puede apreciar, espero, en la cámara, que son esos puntitos blancos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, en esos cóndrulos, que suelen ser de naturaleza vítrea, de naturaleza cristalina o mineral, ¿de acuerdo? Encontramos una cosa que se llama límites de Kai. Y un límite Kai que es con abundancia en carbono y calcio, ¿de acuerdo? O sea, eso ya son cosas muy interesantes para la vida. Por ejemplo, la vida conocida en la Tierra. Entonces, la concentración de cóndrulos y, por tanto, de aminoácidos depende del tipo de condrita carbonácea. Vale. Y ahora la segunda es más de otra índole, vamos, es de los cráteres de impacto. Vale. He estado leyendo sobre el cráter de impacto Yarrabuba. No sé si te suena, en Australia. Sí. Bien. He leído que tiene 2.200 millones de años de antigüedad, es decir, 2.229 concretamente Es millones. uno de los más antiguos, o de los que se tiene constante. Dice, bueno, sí, algunos autores dicen que es el más viejo. Bien, es un cráter fantasma, es decir, que ya está erosionado y no se ve, si no se hace, no se ve por fuera. Pero he visto que tiene 70 kilómetros de diámetro. 70 kilómetros de diámetro. Y que el objeto que presuntamente causó el impacto tenía 7 kilómetros de diámetro. Bien. 7 kilómetros de diámetro y causa un cráter de 70 kilómetros. Sí, exactamente. De hecho, eso es por propia dinámica. No sé si te acuerdas de la animación que os puse antes, de cómo se genera un cráter. Digamos, cuando el cuerpo impacta, cuando el proyectil, porque esto cae en forma de proyectil, impacta en función de la velocidad, la oblicuidad y demás, se puede generar un diámetro mayor o menor, pero en general siempre se va a generar un cráter mayor. Ya veremos cuánto mayor, porque eso depende de lo que he comentado, depende de la composición también y demás, pero siempre mayor que el propio proyectil. Y eso se puede hacer en casa o se puede comprobar en casa con un experimento infantil bastante interesante, que es en un barreño con harina, lanzas una canica con fuerza y vas a ver que se genera un cráter pues un poquito mayor que la canica. Pasa, la fuerza con la que viene eso es mucho mayor que la fuerza que cualquiera de nosotros podamos tener. Por ejemplo, el cráter que os enseñé antes, el Barringer, uno de los mejores conservados en nuestro planeta, en Arizona, que hemos dicho que tenía casi 1.200 metros de diámetro, se estima que fue ocasionado por un cuerpo de bastante menos de medio kilómetro, ¿de acuerdo? En torno a los 200 metros, 150, entonces eso es por la propia, digamos que se genera esa presión de choque que levanta, digamos, corteza superficial y la propia onda va agrandando ese cráter. Lo normal es que sean cráteres bastante mayores, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Bueno, pues, ¿quién más? Antonio Santiago, cuando tú quieras. ¿Cuánto puede tardar un meteorito en enfriarse? Muy buena pregunta, Antonio. Que ya quieres ir a buscar meteoritos ya y tener cuidado con eso, ¿no? Bien, así me gusta. Igual que es la lava de un volcán, ¿sabes lo que es, no? Es magma que sale por el volcán, se queda por ahí, ríos de lava y demás, como los que podemos encontrar en el satélite joviano Io también, por ejemplo, o incluso en Venus, ¿no? Bien, pues eso se suele enfriar, esa lava se suele enfriar bastante rápido. ¿Por qué? Porque cuando sale del volcán
digamos que tiene mucha temperatura, puede tener 1000 grados, incluso 2000 grados, por eso los vulcanólogos tienen que llevar un traje ignífugo especial y muy resistente frente a la temperatura o altas temperaturas. Pues eso, digamos, imagínate una cosa que sale a 1000 grados y de pronto se enfrenta a 25 grados o a 35 grados, ¿de acuerdo? Pues la diferencia de temperatura es brutal, de modo que el enfriamiento es bastante rápido. Y eso es muy importante, Antonio, que ese enfriamiento sea rápido o lento es muy importante, porque si es muy rápido no se van a formar minerales. Y si es lento sí se pueden formar minerales. ¿Por qué? Porque un mineral, digamos, es una red cristalina. ¿Y qué es una red cristalina? Es una red de átomos que está ordenada tridimensionalmente, está ordenada en el espacio. Y necesita, igual que la vida, como nos apuntaba Antonio, para formarse necesita tiempo. El factor tiempo para que se forme un mineral es fundamental. Entonces, si se enfría rápido, no se va a formar mineral. Por eso la costra de fusión es vidrio. Cuando un mineral no es mineral, pero está hecho por las mismas cosas que los minerales, se le llama vidrio, como el de la ventana, ¿vale? Lo que pasa de la ventana es artificial, pero es exactamente igual, es sílice, ¿vale? Entonces los meteoritos exactamente igual, cae, a lo mejor ya hemos visto que cuando entra a la atmósfera como mínimo alcanza 4000 grados, pues puede caer a la Tierra, esta cosa que causó en 2013 miedo a la gente de Rusia, los fragmentitos, probablemente cayeron y tenían una temperatura de 1000 grados, que fue bajando progresivamente a 900, 800, y puede tardar en función de la composición, pues entre unas horas o unos días, pero muy poquito, ¿vale? Por la diferencia. Y depende de dónde caiga, no es lo mismo que caiga en la Antártida, que hay temperaturas bajo cero, que caiga en el Sáhara o que caiga en Granada en pleno agosto. Porque si cae en Granada en pleno agosto, tarda en enfriarse meses. Es una broma eso, ¿eh? Muy bien. Gracias. A ti, Antonio. Muchas gracias por preguntar, Antonio. Una pregunta muy interesante, además. Bueno, ya prácticamente todos los que tenían cola han hecho su pregunta, aunque hay repreguntas de 2 preguntas más que una, bueno, la primera es de Antonio González, de Astromare, que puede volver a preguntar si... Por supuesto. Quiere, y la de William ahora me dice si la hace o la hago yo, que antes no tenía micro. Vale, perfecto. Gracias, Agustín. Pregunta rápida. Tengo entendido que hay muchos meteoritos procedentes de Vesta, del asteroide Vesta. Y como este que os he enseñado. Bueno, hay varias. No de Ceres, que es más grande, sino de Vesta. ¿Qué le pasó al pobre Vesta para eso? Le dieron más caña, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay muchos procedentes de Vesta, ¿no? Vesta, bueno, antes decir cómo sabemos que es de Vesta. Pues de Vesta tampoco tenemos rocas, igual que no tenemos de Marte, pero sí tenemos datos tomados por sondas, como por ejemplo la Dawn y demás, que por tanto sabemos la composición superficial del asteroide y demás. Vesta, digamos que, como os he sugerido antes o os he citado antes, es un asteroide lo suficientemente grande como para estar diferenciado, es decir, tiene capas, no capas tan bien definidas como la Tierra, porque no deja de ser un asteroide, pero tiene capitas, tiene un núcleo, o se estima que tiene un núcleo, un manto chiquitín o estrecho y un regolito parecido al de la Luna. Bien, dicho eso, que es importante para saber cómo sabemos que esto es de Vesta, ¿por qué tenemos de Vesta y de Ceres? De Ceres creo que hay alguno también, pero los que más abundan son los de Vesta, que por cierto se clasifican en howarditas o diogenitas. Esta en concreto es una diogenita, ¿vale? Bien, pues como sabes son asteroides, bueno, Ceres es planeta enano, pero bueno, tanto Ceres como Vesta se hallan en el cinturón de asteroides y ahí eso es una autopista en la que es muy difícil conducir una nave, ¿vale? Porque te puede, en fin, suele haber espacio entre las cosas, pero suele haber bastantes condiciones. La condición de Vesta de asteroide diferenciado, insisto, lo suficientemente grande como para tener capas, hace que los múltiples impactos que ha tenido no lo hayan destrozado, como sí que pasa con los meteoroides o con los asteroides normales de toda la vida del Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué hay más de Vesta que de Ceres? Pues se estima que Vesta tuvo que haber experimentado un evento de impacto muy parecido en equivalencia al que se produjo en Phobos, la luna de Marte. Phobos no es diferenciado, Phobos es un asteroide de caca, es una caquita de asteroides muy chiquitín y de Deimos ya ni hablemos, ¿no? Entonces, Phobos tiene ese gran cráter de impacto de 9 kilómetros que se llama Stickney,
pues se estima que Vesta tuvo un evento de impacto equivalente al de Phobos, que le desgajaría muchísimo material, que por una serie de inestabilidades orbitales y demás, acabaría llegando posteriormente a la Tierra, en forma de meteoritos, que sabemos que son de Vesta, por comparación de estas huellas dactilares de los minerales que hemos dicho antes. Gracias. Bueno, pues la siguiente pregunta me ha dicho que creo que sí. William K. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, buenas, William, ¿qué tal? Dime. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo lo que no me logro imaginar es cómo es que se forman los cóndrulos. Bien. En una de las imágenes que nos mostraste, se vieron olivinos enteros, y yo me imagino que esos minerales a la hora de formarse estaban expuestos a temperatura absoluta, o sea, bajo cero. O sea, entonces, ¿cómo es que, justamente refiriéndonos al delta T del que estás hablando, de la diferencia de temperatura que necesita un cristal para formarse, cómo es que se forman estos cristales? Bien, porque digamos que el factor delta T es muy importante, el factor temperatura es fundamental, pero otro factor fundamental, sobre todo cuando estamos en cuerpos con muy poquita gravedad, es, valga la redundancia, la gravedad. Todos sabemos, por ejemplo, todos hemos visto, digamos, cuando en la Estación Espacial Internacional abre una botella de agua, allí, digamos, en condiciones de ingravidez o poquita gravedad, la estructura morfológica más habitual es la esférica, porque es la más sencilla que pueden los fluidos formar, ¿no? Entonces, claro, cuando este asteroide se formó, evidentemente un asteroide no aparece así, ya hecho de roca solidificada por generación espontánea, ¿no? Sino que se va experimentando una serie de, primero está en fase fundida, cuando se produce la acreción o demás, que es el proceso de formación planetaria o asteroidal, ¿de acuerdo? Y después, este material fundido se va solidificando. Pero claro, mientras este material fundido se va solidificando, la poquísima, prácticamente súper pequeña gravedad que tiene, prácticamente despreciable, ¿de acuerdo? En otras palabras, tú te vas al asteroide este que se acercó hace poco a la Tierra, en 1998 R2, pegas un saltito y ya estás en la Tierra de nuevo, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, esa apenas gravedad hace que la propia naturaleza fluida del asteroide cuando se está formando genere esos condrulitos que luego al solidificarse mantienen la estructura. En las acondritas, por ejemplo, y en el resto de meteoritos no tenemos cóndrulos. Los cóndrulos son característicos de meteoritos no diferenciados, porque en cuanto metes un poquito más de gravedad, ya se forman otro tipo de... los minerales crecen de otra manera, ¿vale? Entonces, gravedad. Gracias. El tiempo y la temperatura son fundamentales, pero en este caso la gravedad también. Muy bien, pues me gustaría hacer la última pregunta, pero se la vamos a hacer a Juan Luis Cano, que como os he dicho ya, estuvo en nuestro programa y podéis escuchar lo que nos contó tan interesante del último asteroide, bueno, de la última roca que se acercaba peligrosamente a la Tierra, pero yo le quería preguntar a él, porque como primicia os digo, si no habéis escuchado el programa, de que vamos a celebrar el Asteroide Day en junio, justo el último martes de junio, y lo vamos a invitar a él, que va a ser una fiesta porque vamos a hablar pues del Día del Asteroide. Hoy hemos estado hablando de meteoritos, pues, que son los que tenemos ya aquí, pero todo eso viene, entre otros muchos sitios, principalmente de lo que él se dedica, que es a defendernos o a estudiar de dónde vienen y cómo vienen. Bueno, ¿de qué surge el Asteroide Day y qué nos puedes contar en la próxima charla confinada dentro de muchos meses que vamos a dar, que será un martes 28 de junio? El 30 de junio, sí, sí. El 30, perdón. El 30 de junio. El 28 es domingo y dijimos que lo Eso es, eso es. Coincide con un punto azul Sí, y coincide con el día que se celebra. Bueno, lo ha dicho Joel. Por cierto, Joel, enhorabuena por la charla, me ha encantado. Y nada, es la conmemoración de la caída o del evento de Tunguska, ¿no? En 1908. Es el 30 de junio, también muy temprano por la mañana, como en el caso de Chelyabinsk, que entró un asteroide y en este caso también hubo una explosión atmosférica enorme. Y bueno, pues hace ya, creo que fue en 2015, se estableció a nivel mundial la celebración del Día del Asteroide, y lo que se quiere es conmemorar ese evento y un poco pues hacer partícipes a la sociedad del conocimiento que tenemos hoy en día de lo que supone el riesgo de los asteroides, ¿no?
el trabajo que hacemos en la ESA, la Agencia Espacial Europea, básicamente se trata de descubrir y de catalogar y caracterizar el riesgo que tiene toda la población de asteroides que pasan cerca de la Tierra, que, bueno, hay muchísimos, ¿no? La gente quizás no es consciente de, sí sabe de la existencia del cinturón de asteroides y que está entre la órbita de Marte y Júpiter, pero tiene menos conocimiento del hecho de que hay una enorme cantidad de asteroides que circulan en órbitas que se cruzan con la de la Tierra, y estamos aquí hablando de millones de objetos. Y bueno, pues tenemos que intentar ver si hay alguno que supone un peligro para la Tierra, ¿no? Y el trabajo que hacemos en el centro en el que trabajo aquí en Roma de la Agencia Espacial Europea está eso, ¿no? El calcular las órbitas con mucha precisión, ver si a 100 años vista tienen algún riesgo de impactar con la Tierra e informar a la sociedad de ese riesgo y de esas posibilidades que hay, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Luis, y estaremos deseando que llegue ese día, aunque antes te tendremos algún día seguro otra vez en un punto azul. Bueno, pues para terminar, Lito, bueno, antes que Lito... Bueno, un momentito, Agustín, ¿me permites? Que se me olvidó enseñar dos piezas que estaba viendo aquí. No, sin más, enseñaros el famoso patrón de Widmanstatten que os comentaba antes en foto, pues aquí lo tenéis en real. Este es Gideón, un meteorito africano bastante importante y con un patrón bastante curioso. Y luego ejemplos, o el ejemplo de los regmagliptos o estas estructuras de flujo, ¿no? Que pueden ser líneas o pueden ser concavidades, en este caso se llaman regmagliptos, en un trocito de Sicote Alin, que es uno de los sideritos o meteoritos metálicos más bellos desde el punto de vista de los coleccionistas, ¿vale? Los regmagliptos serían las oquedades esas que vemos. Fijaros que este campo del cielo tiene muchas irregularidades, pero no tiene esas concavidades tan suaves que tiene el Sicote Alin, porque estas son naturales y estas son de pegar un martillazo a lo bestia al campo del cielo para venderlo, para estudiarlo, para lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, y también, si me permitís deciros que Exoestrato tiene a la disposición de la gente para poder financiar sus proyectos tanto de investigación como de formación y divulgación, pues meteoritos en su Exoshop o tienda online, pero somos la primera o la única entidad que comercia también con meteoritos de toda España que atienda un código geoético. Es decir, que sin código geoético hay otras que trabajan, pero es muy importante que, aunque todo el mundo pueda, y es muy romántico, tener un pedacito del cosmos en su casa, porque eso además genera vocaciones y es muy chulo, es muy importante tener en cuenta que esto forma parte del patrimonio astrogeológico, que a su vez forma parte del patrimonio geológico tan importante no solo para realizar ciencias, sino también para preservar el legado a las generaciones futuras. Entonces, si entráis en nuestra página web podéis tener toda la información y demás. Y ya para terminar, y ya le dejo a Lito decir de qué va a hablar la semana que viene, y a Agustín y demás, que tenéis en nuestra página web los eventos próximos, y si alguna vez tenéis la suerte de coincidir en algún evento meteorítico, nosotros para el Asteroid Day haremos alguna cosa también, que podréis tocar nuestras piezas, podréis verlas in situ, incluso a través de microscopio y todo eso, ¿de acuerdo? Di la página web, exoestratos.com. Exoestrato.org. Muchísimas gracias a Magallanes por haberme invitado a dar esta charla, me ha encantado como siempre, y aquí para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Joel, hemos estado encantados. Bueno, te tenemos todos los días porque te tenemos pillado aquí ocupándote la sala, en tu cuarto ahí de estar que...